Durante siglos, las costas del norte de Europa habían ocultado la historia de un pueblo navegante. A principios del siglo XX, arqueólogos desenterraron el barco de Oseberg en Noruega, revelando detalles de la vida cotidiana y de audaces travesías. Estos habitantes del norte, que más tarde serían conocidos como vikingos, eran hábiles constructores de barcos que se aventuraban en mares tempestuosos no solo para saquear, sino también para comerciar y explorar. Los relatos antiguos a menudo los retrataban como temibles invasores, pero los descubrimientos recientes desvelan que observaban leyes complejas, celebraban elaborados ritos religiosos y dejaban tras de sí ricas obras de arte. Esta es la historia de la era vikinga, un periodo que cambiaría para siempre el destino de Europa. A finales del siglo VIII, un cambio silencioso se extendía por Europa occidental. Los reinos consolidaban sus fronteras, las iglesias acumulaban riquezas y las comunidades monásticas florecían bajo la suposición de que la protección divina era suficiente frente a las amenazas terrenales. Pocos en los monasterios o en las cortes reales prestaban atención a la lejana región del norte, donde el mar cortaba costas escarpadas en Escandinavia, separando aldeas aisladas como si pertenecieran a otro mundo. Sin embargo, detrás de esas olas del norte se escondía una cultura a punto de ser revelada, un pueblo que pronto se lanzaría al mar bajo las banderas del saqueo o el comercio, cambiando el destino de Europa. Los vikingos. En ese tiempo, Europa era un mosaico de poderes rivales. En la región que antes había sido dominada por los romanos, una nueva dinastía, los carolingios, surgía bajo el liderazgo de Carlos Martel y luego de su nieto Carlomagno. Su imperio ejercía influencia sobre territorios que hoy corresponden a Francia, Alemania y más allá, unidos por la expansión de la Iglesia cristiana. A medida que los monasterios recibían donaciones de los fieles, también se convertían en guardianes del conocimiento, preservando textos en tranquilos escriptoria. La mayoría de estos centros eclesiásticos se ubicaban cerca de costas o ríos, raramente protegidos por murallas o guarniciones. Atraían peregrinos, eruditos y viajeros, pero rara vez soldados. Pocos soberanos consideraban necesario fortificar en gran medida sus enclaves sagrados. Al otro lado del canal, Inglaterra estaba lejos de ser unificada. Reinos como Northumbria, Mercia y Wessex competían por la supremacía. Familias aristocráticas utilizaban alianzas, matrimonios o batallas para inclinar la balanza del poder. El cristianismo también dominaba allí, llevado por reyes que construían iglesias y monasterios o acogían misioneros extranjeros. Sin embargo, mientras estos reinos se enfocaban en intrigas continentales o en sus disputas locales, una cierta fragilidad se apoderaba de sus costas. La madre Irlanda, por su parte, se bañaba en costas salpicadas de monasterios que albergaban un inmenso talento artístico, como lo evidencian los manuscritos iluminados que los hicieron legendarios. Pero estos sitios aislados también ocultaban tesoros desprotegidos. A lo largo de este tejido de Europa cristiana, desde el Imperio Franco hasta las tierras gaélicas, reinaba una sensación de relativa seguridad. Las amenazas terrestres habían moldeado la mayor parte de las defensas, y las incursiones marítimas eran casi desconocidas en esas latitudes. Escandinavia se encontraba en el borde norte de todo esto, más allá de los principales corredores de influencia cristiana. Sin embargo, no estaba aislada del comercio. Los mercaderes escandinavos ya intercambiaban pieles y ámbar con comerciantes bálticos y frisios. Estos pueblos marítimos seguían adorando a sus propios dioses y respetando sus leyes locales. No tenían catedrales vastas ni capitales extensas como las que surgieron en las tierras francas. El poder estaba concentrado en pequeñas entidades. Los reyes o jefes lideraban comunidades basadas en clanes, cada una con sus propias alianzas y disputas. Los recursos dependían de un entorno hostil. En muchas áreas, la tierra cultivable era escasa, y la pesca o la construcción naval reemplazaban a la agricultura a gran escala que prosperaba al sur del Báltico. Su identidad cultural se basaba en el parentesco, la tradición oral y una veneración común por dioses como Thor u Odín. Ningún cronista de las cortes europeas comprendía realmente que estos lejanos clanes poseían un activo vital oculto en sus embarcaciones. Barcos capaces de cruzar mares abiertos más rápido que cualquier cosa que sus vecinos conocieran. Con esta movilidad, estos marineros del norte pronto aparecerían donde ningún ejército era esperado, en el umbral de un monasterio desprevenido. La prosperidad y la fragilidad política de la Europa cristiana eran de hecho una invitación. Hacia finales del siglo VIII, una tormenta perfecta se gestaba, lista para unir la maestría marítima escandinava con el descubrimiento repentino de riquezas, tan fáciles de alcanzar como lejanas. Cuando las primeras huellas vikingas aparecieron en el horizonte, el efecto fue rápido y sorprendente. A pesar de su lejanía, los nórdicos habían perfeccionado desde hacía tiempo el arte de la navegación y forjado los lazos sociales que los llevarían a buscar fortuna en otros lugares.
Lo que parecía ser una tierra periférica de jefes paganos, pronto daría forma al destino de reyes, clérigos y pueblos. Cuando los vientos cambiaron en los mares del norte y los rumores de saqueo llegaron a casa, algunos hombres de Escandinavia se lanzaron de inmediato a la aventura. Eran hijos de campesinos, marineros experimentados o quizás parientes lejanos de Roelé, personas ansiosas por vivir aventuras y acumular riquezas más allá de su aislado fiordo. Al principio no se autodenominaban de ninguna manera particular. Algunos describían ir de vikingos como la idea de cruzar el mar para ganarse la vida, ya fuera a través del comercio o del saqueo. Con el tiempo, los forasteros los agruparon bajo la misma palabra, vikingo, un término que sobreviviría mucho después de que el último saqueador dejara sus armas. Su tierra natal abarcaba Dinamarca, Noruega y Suecia, tierras unidas por un idioma germánico del norte común, pero moldeadas por paisajes variados. En Noruega, las estrechas granjas costeras se aferraban a montañas empinadas, obligando a muchos habitantes a depender del mar. Las llanuras danesas, más adecuadas para cultivos y ganado, favorecían asentamientos más densos. Suecia ofrecía vastos bosques y una multitud de lagos que abrían costosas rutas comerciales hacia el interior y a lo largo del Báltico. Esta diversidad geográfica influía en todos los aspectos de la vida. Los noruegos se convirtieron en navegantes consumados a lo largo de los años, mientras que los daneses se concentraban en la agricultura y en cruzar rápidamente hacia Inglaterra o la costa frisiana. Los suecos, por su parte, dirigían su mirada hacia el este, hablando de contactos que eventualmente fluirían por los ríos de la actual Rusia. En cada región, el poder residía en jefes locales, los jarles, así como en reyes cuya autoridad ascendía o descendía según la lealtad de bandas de guerreros y redes de clanes. Socialmente, los campesinos libres, los carls, formaban la columna vertebral de las comunidades nórdicas. Trabajaban la tierra, se sentaban en asambleas locales y respondían cuando los jefes convocaban a las fuerzas armadas. Por debajo estaban los trales, esclavos con muy pocos derechos que realizaban trabajos manuales. Sin embargo, incluso dentro de esta jerarquía, el Ting, la asamblea comunitaria, aseguraba un cierto equilibrio. Allí se resolvían disputas en público, se proclamaban leyes y se establecía un consenso local sobre asuntos graves. Ciertamente, el Jarl dominaba, pero un líder que ignorara la voluntad del Ting arriesgaba una revuelta o un asesinato, ya que el honor de los vecinos no toleraría la tiranía. En algunas áreas de Escandinavia, estas asambleas tomaron una forma más amplia y formal. En Noruega, por ejemplo, reuniones regionales como el Gulating y el Frostating unificaban varios distritos bajo marcos legales comunes. Estos cuerpos supervisaban disputas, codificaban leyes y ofrecían a los propietarios ordinarios una parte en el gobierno. Si bien no todas las regiones nórdicas contaban con asambleas tan extensas, el principio de la toma de decisiones colectiva estaba profundamente arraigado en la cultura vikinga. Esta prioridad dada al gobierno compartido contrastaba con los sistemas feudales más rígidos y verticales que se encontraban en otras partes de la Europa medieval, destacando el fuerte sentido de autonomía que guiaría las acciones vikingas tanto en casa como en el extranjero. El honor del festival era la moneda del mérito de un hombre. Las historias de valentía en batalla o de atrevidas travesías se propagaban rápidamente a través de la poesía y la saga, y un líder victorioso de lejos regresaba no solo cargado de tesoros, sino también con un nuevo prestigio. Esta atmósfera de rivalidad y búsqueda de fama arroja luz sobre por qué tantos guerreros nórdicos arriesgaban sus vidas en los mares. Muchos nunca abandonaron los campos donde fueron criados. Pero para aquellos que soñaban con la gloria o necesitaban fortuna para ganar influencia, el saqueo o el comercio a través de los mares ofrecía una vía tentadora. Así prepararon sus delgadas embarcaciones de madera con velas bajas, barcos lo suficientemente rápidos para burlar las defensas locales y lo suficientemente resistentes para afrontar travesías oceánicas. Entre estos luchadores, algunos personajes se volvieron legendarios gracias a las sagas, los berserkers o berserkirs. Se decía que luchaban en un estado de furia belicosa llamado berserkgangre. Se lanzaban a la refriega con una ferocidad que parecía sobrenatural. Los relatos difieren sobre el origen de esta condición. Algunos mencionan sustancias alucinógenas como ciertos hongos. Otros hablan de ritos o de un acondicionamiento mental que invocaba el poder de Odín. Cualquiera que fuera la fuente, esta locura hacía que los berserkers fueran tanto formidables como impredecibles, sellando su lugar en la leyenda vikinga. Proporcionan una imagen impactante de cómo la búsqueda nórdica de honor y fama moldeaba la conducta en el campo de batalla. Pero estos hombres no eran solo aventureros.
Su vida cotidiana atestiguaba un refinado arte. Los herreros de pequeñas aldeas forjaban hierro en armas y herramientas buscadas mucho más allá de Escandinavia. Los carpinteros tallaban y decoraban las casas, así como las largas embarcaciones que llevarían el nombre de los nórdicos en la leyenda. El ámbar, las pieles y los cueros eran intercambiados por dinero extranjero o artículos de lujo, conectando a los escandinavos con mercados lejanos. Los arqueólogos han descubierto monedas árabes en el suelo sueco. Una prueba más de que, mucho antes de las incursiones de la verdadera era vikinga, los escandinavos ya estaban extendiendo su comercio más allá de sus costas. Contrario al estereotipo posterior del vikingo desaliñado, los vikingos a menudo cuidaban de su apariencia. Las excavaciones desenterraron una variedad de artículos de tocador, incluyendo peines de hueso o asta, pinzas, limpiadores de oídos e incluso ungüentos. Esta observación revela que la higiene personal era parte de la vida cotidiana. Los monjes que se encontraban con visitantes nórdicos a veces notaban la meticulosidad con la que estos guerreros paganos se lavaban y cuidaban de sí mismos, sorprendiendo a sus contemporáneos cristianos que solo los imaginaban como bárbaros en escala. Este paradójico pirata del mar, cuidadoso con su atuendo, da testimonio de la complejidad más amplia de la sociedad vikinga, donde la destreza marcial coexistía con el respeto por el orden y la autopresentación. Detrás de este aparente dinamismo se ocultaba un rico universo espiritual. Adoraban a dioses que encarnaban tanto la dureza como la generosidad de la vida. Odín, el viajero de un solo ojo ansioso por el conocimiento a cualquier costo. Thor, el portador de trueno cuyo martillo protegía a la comunidad. Freya, guardiana del amor y la fertilidad. Ritualizaban el año vinculándolo a la siembra, las cosechas o grandes asambleas donde se ofrecían sacrificios. Algunos relatos hablan de procesiones solemnes que terminaban en santuarios de madera. Otros recuerdan banquetes que reunían a las familias bajo un mismo techo. Los jefes o sacerdotes designados como dioses lideraban los ritos colectivos, mientras que las profetisas, las volvas, interpretaban los presagios y formulaban predicciones. Esta identidad religiosa profundamente arraigada chocaría más tarde con el cristianismo. Pero en el siglo VIII la fe pagana seguía siendo un pilar esencial de la cohesión social. En la sociedad nórdica, las mujeres a menudo gestionaban granjas o propiedades, especialmente si sus esposos o padres participaban en expediciones marítimas. Los códigos legales de muchas regiones les otorgaban el derecho a divorciarse, poseer propiedades o heredar, aunque estos derechos variaban según la costumbre local y la época. Los raros enterramientos sugieren que algunas mujeres también desempeñaban roles de guerreras, aunque la naturaleza de estos restos es objeto de un animado debate. En cualquier caso, las mujeres estaban lejos de ser pasivas. A menudo se hacían cargo de los asuntos familiares y demostraban habilidad política mientras los hombres buscaban fortuna en tierras lejanas. Las investigaciones genéticas contemporáneas siguen desafiando ideas preconcebidas sobre las migraciones vikingas. Estudios de los primeros asentamientos, especialmente en Islandia y las Islas Orcadas, muestran que las mujeres viajaron en mayor número de lo que se pensaba anteriormente, demostrando que estas exploraciones y asentamientos no eran solo dominio de los hombres. En algunos casos, acompañaban a padres o esposos, aprovechando la oportunidad para fundar nuevas granjas en tierras distantes. Otras pudieron haber emprendido el viaje para escapar de las duras condiciones en casa o para aprovechar leyes que les ofrecían derechos de herencia y libertades personales raras en la mayor parte de la Europa medieval. Estos datos pintan un cuadro más matizado de la expansión vikinga, donde familias así como guerreros tejían el tejido cultural de los nuevos territorios. Muchos forasteros eran ajenos a toda esta complejidad. Para los monjes y habitantes costeros que pronto serían golpeados por los saqueadores, los vikingos parecían una amenaza repentina de una fuente desconocida. Pero desde la perspectiva nórdica, la movida hacia el mar era simplemente una extensión natural de las habilidades que ya habían perfeccionado. La oportunidad de obtener riqueza, fama e influencia en un escenario mucho más amplio que su helada costa. A finales del siglo VIII, mientras luchas internas por el poder y la escasez de tierras cultivables se entrelazaban con la atracción de riquezas extranjeras, el impulso nórdico se volvió irresistible. Este pueblo ya no permanecería como una comunidad dispersa, comerciando en puertos modestos. Estos largos barcos movidos por hombres ávidos de oro y gloria y a veces liderados en batalla por temibles guerreros, pronto redibujarían el mapa de la Europa medieval, sorprendiendo a reinos enteros que nunca habían enfrentado enemigos tan rápidos y móviles. Hacia finales del siglo VIII, raras susurros recorrían las costas escandinavas, evocando incursiones más distantes,
breves incursiones en tierras frisias o bálticas que ponían a prueba tanto el coraje como la astucia de los marineros nórdicos. Estas primeras expediciones permanecieron modestas, lideradas por unos pocos jefes atrapados entre rivales locales y la escasez de tierras cultivables. El hijo menor de un jarl excluido de la herencia podría reunir un puñado de compañeros, atacar una aldea indefensa al otro lado del mar y luego regresar con dinero o ganado. Tal botín aumentaba su prestigio en casa, alimentando tanto su ambición personal como la curiosidad de los testigos que comprendían que las aguas inciertas eran menos un obstáculo de lo que había creído. Más al sur, en los reinos francos y anglosajones, pocos gobernantes poseían una flota o incluso la inteligencia para anticipar amenazas desde el mar abierto. La última gran potencia marítima en la región había sido Roma siglos antes, y no había torres de vigilancia que protegieran las aproximaciones a las ciudades o monasterios cristianos. Ciertamente, algunas crónicas mencionaban ocasionalmente barcos paganos, pero estas alusiones despertaban poco interés. La mayoría de los gobernantes francos o anglosajones estaban más preocupados por emergencias más inmediatas, guerras locales, disputas de sucesión, alianzas concluidas y rotas en el último minuto. Su mirada permanecía fija en el interior, sin darse cuenta de que pequeñas flotas de largos y ágiles barcos de madera ya estaban explorando más allá de las costas poco profundas de Escandinavia. En las tierras nórdicas, una combinación de presiones empujaba a la población hacia el mar. Las poblaciones crecían en algunos distritos, especialmente en las fértiles llanuras de Dinamarca. Pero el número de granjas independientes seguía siendo limitado. Los más jóvenes o menos afortunados podían optar por marcharse. Algunos jefes, cansados de las luchas de poder locales, preferían el exilio a la sumisión a un futuro rey que llevaría a sus leales guerreros hacia nuevos horizontes. Para algunos, hacerse una fortuna en la distancia era menos una posibilidad que una cuestión de destino. Los archipiélagos de Orkney y Shetland, al norte de las islas británicas, servían como trampolín para quienes se atrevían a enfrentar los mares exteriores. Existen indicios de que personas de piel oscura ya se estaban asentando en estas islas antes de las primeras grandes incursiones. A través de las olas azotadas por la tormenta, las historias viajaban a casa, contando sobre vías fluviales que conducían a riquezas indefensas en las tierras del sur. En el corazón de sus ambiciones estaba la evolución de la construcción naval nórdica. En aldeas danesas y noruegas, los carpinteros perfeccionaban el casco de clinker, apilando tablones de tal manera que el barco pudiera flexionarse en las olas mientras se mantenía a prueba de agua. Los guerreros, acostumbrados a pescar y navegar por los fiordos, adoptaron naturalmente las travesías de alta mar. Los capitanes exploradores probaban nuevas velas, aprendiendo a izarlas contra el viento y a remar rápido cuando la brisa caía. A principios del siglo XX, pequeñas flotas nórdicas ya podían cruzar rápidamente el Mar del Norte, ganando una ventaja que las potencias continentales no podían igualar ni en la guerra. Sin embargo, este no fue el único método de construcción que otorgó a los vikingos la superioridad. Varias clases de barcos, cada una adaptada a una función específica, ampliaron aún más los horizontes de los marineros escandinavos. El Knarr de casco ancho, por ejemplo, se utilizaba principalmente para el comercio. Construido para transportar mercancías, madera, lana, hierro, ganado, a través de vastas extensiones oceánicas con una estabilidad que los modelos más delgados no ofrecían. Por el contrario, los barcos de guerra adoptaban formas más estrechas como el Snekja, que era muy maniobrable y perfecto para ataques rápidos en costas extranjeras. La palabra draka, a menudo utilizada hoy para cualquier barco vikingo, aparece en fuentes históricas solo como un nombre poético o literario. Estas largas y elegantes naves, a veces adornadas con proas esculpidas, eran esenciales para ataques relámpago. Ya fuera que necesitaran transportar carga o lanzar un ataque sorpresa, la variedad de sus barcos otorgaba a los vikingos una versatilidad que muchas culturas vecinas envidiaban. Quizás algunas cortes reales habían recogido rumores oscuros. Evidencias aisladas de mediados a finales del siglo VIII hablan de incursiones en las costas frisias o en otros centros comerciales. Pero estos episodios permanecieron tan esporádicos que no había motivo de preocupación. Desde el norte, sin embargo, crecía la impaciencia alimentada por rivalidades clánicas, una sed de renombre y la conciencia de que más allá del horizonte vivían comunidades ricas, protegidas solo por la fe. En una era en la que una banda de guerreros podía desembarcar, saquear una aldea y luego regresar al mar antes de que cualquier milicia local pudiera formarse, la tentación era demasiado grande para ignorarla. A medida que los siglos VII y VIII se desvanecían, estos aventureros nórdicos, campesinos y exiliados se preparaban para rebelarse ante la Europa cristiana.
no anunciaron su intención mediante un solemne tratado o declaración de guerra. Más bien, emergieron en un torbellino de velas, acero y efectos sorpresa, atacando enclaves sagrados de maneras apenas concebibles para los pacíficos escribas que registraban las crónicas europeas. Cuando ese momento llegó en 793 en la isla de Lindisfarne, el mundo cristiano finalmente descubrió cómo los vikingos transformarían su historia. Los señores del Mar del Norte eran formidables, y aquel día en la costa de Northumbria parecía ser uno más, al menos para quienes habitaban en la isla Farne. A la luz del alba, algunos de ellos se levantaron para orar o para atender los manuscritos en su scriptorium. Durante mucho tiempo, aquel faro espiritual había brillado en el lejano norte de Inglaterra, conocido por sus libros evangélicos iluminados y su refugio de conocimiento. Sus seguidores creían que un lugar tan sagrado y venerado permanecería a salvo de la violencia del mundo. Sin embargo, esa ilusión se desvaneció en cuanto los barcos vikingos emergieron de la bruma matutina. Con remos veloces, hombres armados saltaron a la orilla, indiferentes a la idea de que las iglesias estaban fuera de su alcance. En cuestión de minutos, habían invadido los edificios, apoderándose de ornamentos de oro y plata, saqueando reliquias y capturando o asesinando a cualquiera que se opusiera a ellos. Los gritos de alarma de los monjes fueron rápidamente ahogados por los clamores vikingos y el choque de armas. Para los asaltantes, la isla Farne representaba exactamente lo que deseaban: un almacén indefenso de riquezas donde los manuscritos con cubiertas preciosas y los intrincadamente tallados vasos litúrgicos podían proporcionar una fortuna. La noticia se propagó velozmente. Los cronistas monásticos, profundamente conmovidos, describieron el asalto como si las mismas puertas del infierno se hubieran abierto en su isla. Uno de ellos escribió sobre hombres paganos cuya crueldad repentina desafiaba todo orden moral. Alkin Diorc, un erudito expatriado en el imperio de Carlomagno, envió cartas angustiadas preguntándose cómo era posible que tales hombres hubieran atacado un santuario cristiano. Para muchos, la incursión parecía menos un simple acto de piratería y más un presagio divino, un castigo por los pecados humanos o un oscuro augurio de futuros conflictos. Desde la perspectiva vikinga, el éxito en la isla Farne demostraba que incluso el corazón espiritual de un reino podía ser vulnerable si no había un ejército que lo defendiera. Este triunfo inmediato llenó los cofres de los saqueadores y elevó su reputación de gloria. Aunque sus números eran reducidos, regresaron con una poderosa historia. Al otro lado del mar, monasterios repletos de oro y tesoros sagrados permanecían abiertos para cualquiera que se atreviera a reclamarlos. Así, la isla Farne se convirtió en una señal de alarma para otros líderes ansiosos por conquistar tierras lejanas. Para Europa, el ataque a la isla Farne introdujo un nuevo temor. En el pasado, la gente solía esperar amenazas que llegaban a caballo por tierra. Ahora, el enemigo aparecía por el agua de forma tan repentina que las fuerzas locales no tenían tiempo para reagruparse. Las defensas costeras eran casi inexistentes, dejando a las ciudades, y especialmente a los monasterios, peligrosamente expuestos. A medida que pasaban los meses y los años tras el 793, los líderes en Inglaterra y los territorios franceses luchaban por comprender la magnitud del peligro. Algunos construyeron fortificaciones cerca de ríos y estuarios, mientras que otros intentaron forjar alianzas o ofrecieron sobornos. Sin embargo, mientras ellos comenzaban a reaccionar, la estrategia vikinga evolucionaba, infiltrándose en diferentes puertos cada temporada y eligiendo objetivos que parecían más fáciles de explotar. Los asaltantes mantenían a sus enemigos en un constante estado de incertidumbre. El ataque a la isla Farne no fue solo un asalto brutal a un monasterio pacífico. Fue la escena inaugural de una saga que pondría a prueba a los reinos de Europa y sembraría el miedo en cada costa. Poco después de la incursión en la isla Farne, barcos cargados de guerreros nórdicos regresaron, atacando otros monasterios y asentamientos costeros en las islas británicas. Su estilo de guerra era desconcertante. Los asaltantes llegaban en pequeñas flotillas, a veces con un puñado de barcos, otras veces con más. Atacaban rápidamente, saqueaban y luego se retiraban antes de que los durmientes locales pudieran reunir una fuerza defensiva. Estos ataques relámpagos se asemejaban al vaivén de la marea, dejando a las comunidades adoloridas y llenas de incertidumbre sobre el próximo desembarco. En los diarios de los líderes eclesiásticos, los asaltantes aparecían como una amenaza casi espectral, acechando en el horizonte, destruyendo todo lo que podían y desapareciendo con el viento. A medida que se difundían las noticias de estos éxitos, nuevos líderes emergieron para organizar expediciones más grandes, mientras que otros continuaban asaltando en pequeños grupos. Algunos experimentaron con la idea de quedarse más tiempo o incluso pasar el invierno en tierras extranjeras.
Los campamentos invernales permitieron a los vikingos reunir información sobre posibles objetivos, sembrar alianzas con descontentos locales y aprovechar recursos que les faltaban en su tierra natal. Para los nórdicos, que deseaban no solo botín sino también tierra y poder, este era un paso natural. Pronto, algunos de estos campamentos evolucionaron hacia asentamientos más permanentes. En Irlanda, por ejemplo, grupos nórdicos establecieron bases fortificadas que se convertirían en el núcleo de ciudades como Dublín, un puerto que rápidamente adquirió una importancia crítica para el comercio y, a veces, sirvió como plataforma de lanzamiento para otros asaltos. Los territorios continentales bajo el dominio carolingio también sintieron el aguijón de la ambición del norte. Los anales franceses, compilados por historiadores de la corte al servicio de los sucesores de Carlomagno, comenzaron a hablar de estos ataques del norte con preocupación. El cronista Egenard mencionó la crueldad de los hombres del norte, destacando tanto la inesperada rapidez de las incursiones como su devastador efecto en comunidades costeras que antes habían vivido en paz. Los emperadores francos hicieron esfuerzos para fortificar los accesos fluviales, pero las naves de poco calado de los vikingos eran astutas, capaces de eludir defensas más pesadas o simplemente de desembarcar en bancos desprotegidos. Cada victoria alimentaba su audacia, y una iglesia saqueada en una temporada podía ser nuevamente blanco de sus ataques unos años más tarde si había recuperado riquezas. En medio del creciente caos, el prestigio vikingo se elevaba entre los clanes del norte. Un jarle que regresaba con dinero extranjero podía recompensar a sus guerreros, celebrar grandes banquetes y consolidar su estatus. Las historias de estas hazañas se propagaban en las asambleas locales, atrayendo a nuevos reclutas. Para los jóvenes campesinos nórdicos que luchaban con cosechas escasas en tierras rocosas, la perspectiva de unirse a una banda de guerra en busca de un rápido botín se convertía en una alternativa atractiva. Aunque el mundo cristiano denunciaba a estos hombres como piratas, los propios vikingos valoraban la audacia y la destreza en el mar. Sus líderes veían las incursiones como un medio de enriquecimiento, no necesariamente como una guerra santa. Mientras los eclesiásticos, citando las escrituras, los consideraban plagas paganas, una aflicción más allá de la gracia de Dios. A principios del siglo IX, las incursiones costeras se habían vuelto comunes en partes de Inglaterra, Irlanda y las tierras francas. Algunos gobernantes pagaban tributos o rescates para mantener a los vikingos a raya, solo para descubrir pronto que tales riquezas generalmente atraían más barcos. Otros formaban alianzas con un jefe para combatir a otro, sembrando sin saberlo una influencia nórdica más profunda en la política local. Los raiders vikingos se familiarizaban con las rivalidades regionales, a veces llegando a enfrentar un reino contra otro para obtener mejores condiciones de asentamiento o aumentar su infiltración. En algunos monasterios, los monjes se aferraban a reliquias y buscaban refugio en el interior, mientras los escribas redactaban lamentos sobre un mundo en turbulencia. El escenario estaba preparado para una mayor agitación. A medida que avanzaba el siglo IX, las bandas de guerra errantes se unieron para formar ejércitos formidables, ya no satisfechos con meras incursiones y decididos a apoderarse de regiones enteras. Ningún rincón de las islas británicas o de la costa atlántica quedaría sin tocar. Ante estas nuevas amenazas, los reinos cristianos se encontraban en una posición precaria, obligados a adaptar sus defensas o arriesgarse a la extinción. Las primeras oleadas de actividad vikinga habían demostrado que pequeñas flotas rápidas podían causar estragos. La siguiente fase traería algo aún más perturbador: invasiones a gran escala, ocupaciones durante todo el año y el establecimiento de fortalezas nórdicas en el interior. Una transformación que cambiaría para siempre el mapa político de Europa. A mediados del siglo IX, las incursiones vikingas en Inglaterra habían superado las incursiones esporádicas. Algunos líderes del norte comenzaron a ver esto no solo como una oportunidad para el saqueo, sino también para la conquista territorial. Un punto de inflexión ocurrió en 865, cuando una coalición de fuerzas vikingas desembarcó en las costas de East Anglia. Los cronistas lo describieron como una fuerza excepcionalmente grande, lo que los anales anglosajones llamarían el Gran Ejército Pagano, liderado por figuras cuyos nombres permanecen en la leyenda, como Ivar el Desuesado, Uva y Halfdan. El objetivo común de las tropas era establecer un dominio duradero sobre los reinos anglosajones, en lugar de simplemente apoderarse del botín antes de zarpar de nuevo. El desembarco inicial tomó por sorpresa al rey de Destangi. Ante una horda abrumadora, compró la paz proporcionando alimentos y caballos a los invasores, con la esperanza de desviar su atención hacia otras tierras. Ahora montados en caballos ingleses, los vikingos se dirigieron al norte y rápidamente capturaron la ciudad de York, en Seis, derrocando a los gobernantes de Northumbria, quienes estaban absortos en su propia lucha por el poder.
La captura de York, un importante centro eclesiástico y próspero cruce de caminos, envió un mensaje claro. Estos vikingos tenían la intención de establecerse en los años siguientes, y sus ejércitos avanzaron metódicamente a través de los Midlands, chocando con los reinos de Mercia y East Anglia en una campaña que redibujaría el mapa político de Inglaterra. Las leyendas abundaban sobre el mando del gran ejército pagano, particularmente en torno a la figura misteriosa de Ivar el Deshuesado. Aún se debate si su apodo se refiere a una discapacidad física o a una extraordinaria flexibilidad en combate. Los cronistas lo describían como astuto y despiadado, un tactician que no dudaba en coaccionar a los gobernantes locales o recurrir a la violencia brutal. A su lado estaban Uva y Alfdan, reputados como hijos del famoso Ragnar Lodbrok. Estos hombres inspiraban tanto miedo como lealtad en su banda de guerra que reunía guerreros nórdicos de Dinamarca, Noruega y quizás de las islas de Escocia e Irlanda, pobladas por noruegos. Su unidad los elevó mucho más allá de las pequeñas compañías de saqueo que alguna vez habían asolado las costas. En 869, East Anglia cayó bajo su control. El rey Edmund, que había rechazado las demandas de tributo de los vikingos, sufrió una muerte de mártir que los relatos posteriores describirían con precisión escalofriante. Los vikingos luego avanzaron más en el territorio de Mercia, invernando estratégicamente en lugares como Nottingham y Repton. Los documentos de la iglesia registran cómo comunidades enteras temían o huían del ejército en avance, abandonando tierras que más tarde serían reclamadas por los colonos nórdicos. Las señales de ocupación permanente se multiplicaron cuando los vikingos tomaron monasterios y los transformaron en campamentos militares. En Repton, la arqueología ha desenterrado una tumba colectiva vinculada a estos eventos, un recordatorio inquietante de la devastación sufrida por la población local. En 874, el rey de Mercia fue forzado al exilio. Poco después, el gran ejército pagano fijó su mirada en Wessex, entonces gobernado por el rey Alfredo. Inicialmente eclipsado por parientes más poderosos, Alfredo se estableció como uno de los últimos defensores creíbles de la independencia anglosajona. Se encontró casi constantemente a la defensiva, esforzándose por preservar el territorio de Wessex y forjar alianzas con los líderes locales para detener el avance nórdico. Retirándose por un tiempo a los pantanos de Sumari 7, Alfredo organizó una campaña de guerreros desde los pantanos de Atelni. Los noruegos, formidables en batalla, tenían dificultades para maniobrar en estas tierras pantanosas, lo que le ofreció a Alfredo un respiro para reagruparse y preparar un contraataque. La confrontación decisiva tuvo lugar en 878 en la batalla de Edington. Las fuerzas de Alfredo derrotaron a un ejército vikingo liderado por Guthrum, uno de los reyes nórdicos que había tomado el mando de parte del gran ejército pagano. En lugar de aniquilar a los invasores, Alfredo concluyó un tratado pragmático. Guthrum aceptó el bautismo, marcando un cambio ceremonial hacia la lealtad cristiana. A cambio, los nórdicos retuvieron el control de una amplia franja del este de Inglaterra. Esta área pronto se conoció como Danelag, donde las leyes y costumbres de los colonos daneses prevalecieron sobre las de Wessex. York fue renombrada y Jorvik se convirtió en una clave capital nórdica, mientras que otras ciudades del este caían bajo el dominio vikingo. El idioma nórdico, la ley nórdica y nuevas formas de tenencia de tierras se entrelazaron con las costumbres anglosajonas para crear una mezcla cultural única que perduró durante generaciones. Uno de los testigos más perdurables de esta fusión sigue siendo visible en los mapas actuales del norte y este de Inglaterra. Muchos nombres de lugares en el antiguo Danelag llevan sufijos en antiguo nórdico, como Derby o Whitby, o Torpe como Skunorpant, resultado de la huella lingüística dejada por los colonos nórdicos. El sufijo Arishby proviene del antiguo nórdico y significa una granja o aldea, mientras que Torpe designaba un pequeño asentamiento periférico. Más allá de los nombres de lugares, el idioma inglés mismo ha absorbido innumerables palabras de origen nórdico, incluidos términos comunes como cielo, falda, huevo y enojo. Con el tiempo, estas huellas reconfiguraron el vocabulario del inglés medio, enriqueciendo el idioma de maneras que lo diferenciaron de otros idiomas germánicos. Mucho después de que los ejércitos vikingos se marcharan, su herencia lingüística sobrevivió en el habla de las poblaciones locales y en los letreros que salpicaban el campo. Aunque el gran ejército pagano no conquistó toda Inglaterra, reconfiguró radicalmente el paisaje político de la isla. El mundo anglosajón, una vez fragmentado en varios reinos, ahora se unía en torno a Wessex bajo el liderazgo de Alfredo. Al este, el Danelag se convirtió en un bastión nórdico con sus propios jarles y códigos legales. Esta partición alimentaría guerras y tratados durante décadas, moldeando el futuro de Inglaterra.
Para los vikingos, el éxito del gran ejército pagano demostró hasta dónde podían extender sus ambiciones. Tenían una historia de saquear monasterios y construir nuevas sociedades en tierras conquistadas, demostrando que su influencia podía ser tan duradera como aterradora. Mientras los vikingos consolidaban su posición en Inglaterra, otros aventureros nórdicos dirigieron su atención hacia Irlanda, una tierra salpicada de monasterios y gobernada por un mosaico en constante cambio de reyes locales. Las primeras incursiones en las costas irlandesas habían comenzado antes del Índice de Farne, pero hacia mediados del siglo IX, algunas bandas de guerra nórdicas decidieron quedarse, estableciendo campamentos fortificados llamados Longforts. Una de las primeras bases mineras se estableció en Dublín alrededor del 84 y rápidamente se desarrolló en un bullicioso asentamiento gracias a su profundo puerto y ubicación estratégica. A medida que nuevos capitanes nórdicos llegaban, Dublín se convirtió en un imán para el comercio de esclavos, plata y bienes de lujo. Los jefes vikingos acuñaban sus propias monedas, a menudo inspiradas en diseños extranjeros, y formaban alianzas o rivalidades con jefes gaélicos. Con el tiempo, los matrimonios interétnicos produjeron una cultura nórdico-gaélica visible en el arte, los nombres personales e incluso el diseño de las armas. Desde Dublín, los gobernantes nórdicos extendieron su alcance hacia el interior, saqueando centros monásticos o haciendo pactos con reyes irlandeses ansiosos por debilitar a sus rivales. A veces estos vikingos fundaban pequeños reinos donde apoyaban a facciones gaélicas a cambio de tributos. La interacción entre los reyes irlandeses en guerra y los señores nórdicos oportunistas creó lealtades cambiantes donde la traición y la lealtad dependían de la ganancia inmediata. Sin embargo, a pesar de este caos, los registros irlandeses muestran que el comercio y la vida urbana florecieron en los bastiones vikingos que introdujeron nuevos tipos de barcos, artesanías y vínculos comerciales con regiones distantes. Dublín, Limerick, Cork y Waterford deben su crecimiento a la actividad nórdica de este periodo. Los irlandeses no permanecieron inactivos. Algunos se levantaron para repeler la invasión del norte, formando coaliciones para asediar o recuperar sitios importantes. Los relatos de batallas de los siglos IX y X registran enfrentamientos repetidos entre fuerzas lideradas por vikingos y reinos gaélicos, culminando en figuras legendarias como Brian Boru, quien afirmó haber quebrantado el poder nórdico en la batalla de Clontarf en 104. Aunque este evento ocurrió después del apogeo del asentamiento vikingo, no se trataba solo de guerra y confrontación. Hubo periodos en los que los intereses vikingos e irlandeses convergieron. Los jefes nórdicos se casaron con princesas irlandesas, se unieron a ejércitos liderados por reyes gaélicos o acogieron a guerreros locales en sus propias filas. Una sutil fusión de tradiciones gaélicas y nórdicas se desarrolló, desde la ornamentación personal hasta el diseño de barcos, creando una civilización híbrida que unía las antiguas herencias celtas con las dinámicas redes del mundo vikingo. Mientras tanto, otra rama de los vikingos se dirigió a Francia y dejó un legado duradero a lo largo del Bajo Sena. En un reino sacudido por luchas internas, tras la muerte de Carlomagno, los barcos nórdicos navegaron audazmente por los grandes ríos, saqueando pueblos y monasterios. Ni siquiera París estaba a salvo, ya que los vikingos asediaron la ciudad en varias ocasiones. Los gobernantes carolingios, incapaces de reunir defensas navales efectivas, recurrieron a pagos o concesiones oficiales de tierras para mantener a raya a los saqueadores. Uno de los acuerdos más decisivos se firmó en 911, cuando el rey Carlos el Simple ofreció territorio a un jefe vikingo llamado Roll a cambio de paz y un juramento de lealtad. Este pacto sentó las bases para la región que se convertiría en Normandía, un nombre derivado de Hombres del Norte. Roll y sus compañeros nórdicos comenzaron a establecerse en el Valle del Bajo Sena. Se casaron con mujeres locales, aprendieron el idioma galorromano y gradualmente adoptaron el cristianismo. En unas pocas generaciones, el resultado fue una cultura que combinaba la audacia escandinava con el marco feudal francés, cultivando caballería y la construcción de castillos. En menos de un siglo, estos normandos fueron reconocidos no solo como una potencia regional, sino como una de las culturas guerreras más formidables de Europa. Extendieron su influencia mucho más allá de su escenario, contribuyendo eventualmente a la conquista de Inglaterra en 1066 y estableciendo bastiones en las tierras mediterráneas. La fundación de Normandía se destaca como un ejemplo importante de la evolución de los saqueadores vikingos de una plaga a una entidad política estable y poderosa, cuyos líderes reclamaban ascendencia de los marineros de Escandinavia. Durante las mismas décadas en que los vikingos anclaban en las islas británicas y a lo largo de los ríos francos, otra ola de migración se dirigía hacia el oeste en el Atlántico Norte, impulsada por historias de tierras desocupadas y el deseo de escapar de la creciente centralización en partes de Escandinavia.
Estos colonos enfrentaron algunos de los mares más difíciles del hemisferio norte. Sus viajes se extendieron más allá de las islas británicas hasta los confines del mundo conocido, fundando asentamientos donde ningún europeo había intentado cultivar antes. Islandia atrajo a los primeros colonos nórdicos hacia finales del siglo IX. Según las sagas islandesas posteriores, el primer habitante permanente fue Ingólfr Harnarsson, quien eligió un sitio cerca del actual Reykjavik después de lanzar sus pilares de asiento alto al mar para Icornes el Preiso Son, prometiendo construir donde tocara tierra. Otros pronto lo siguieron, muchos aparentemente huyendo de los esfuerzos de unificación del rey Harald de Belher en Noruega, quien exigía lealtad de los jefes que no estaban dispuestos a someterse a un único gobernante. Los recién llegados encontraron los paisajes volcánicos de Islandia tanto austeros como extrañamente fértiles para el pastoreo de ovejas y ganado. En unas pocas décadas, suficientes colonos se habían asentado allí para fundar el Althing alrededor del año 930. Esta asamblea sirvió como un parlamento nacional donde se arbitraban disputas y se recitaban leyes. En un país sin rey, cada jefe mantenía su autoridad local. Pero las decisiones legales cruciales se tomaban colectivamente en estas reuniones anuales. Las sagas compuestas en Islandia generaciones después preservaron las historias de feudos, exploraciones y genealogías, proporcionando un vívido retrato de una sociedad nórdica trasplantada en un entorno hostil. Más allá de Islandia, los exploradores fueron aún más lejos. El Rojo, exiliado de Noruega y luego de Islandia por disputas sangrientas, se dirigió hacia el oeste a finales del siglo X y avistó una vasta tierra helada. Eligiendo el nombre de Groenlandia para atraer colonos, regresó con suficientes voluntarios para fundar 2 colonias principales en la costa suroeste de Lee. A pesar de los inviernos implacables, estas comunidades del norte establecieron granjas e incluso un obispado, exportando marfil y pieles a Europa a cambio de herramientas de hierro y otras necesidades. Los restos arqueológicos revelan sólidas casas de piedra y césped, así como iglesias que testifican un compromiso duradero con la adoración cristiana desde principios del siglo XI. A lo largo de los siglos siguientes, las colonias de Groenlandia vacilaron entre la supervivencia precaria y el lento declive, desapareciendo finalmente en la Baja Edad Media, debido al cambio climático y el aislamiento. Los viajes más audaces, sin embargo, cruzaron el último tramo de mar entre Groenlandia y América del Norte. Alrededor del año 1000, Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, fundó tierras que llamó Eluland, Markland y Vinland, que generalmente se identifican con la isla de Bafán, Labrador y Terranova. Los exploradores nórdicos se asentaron brevemente en Midós, en el norte de Terranova, dejando atrás edificios y artefactos que fueron desenterrados por arqueólogos en el siglo XX. Las sagas narran encuentros con los pueblos indígenas a quienes los nórdicos llamaban Skrallings, una mezcla de melancolía y conflicto. Aunque el asentamiento de Vinland duró solo 1 o 2 décadas debido a la distancia, el escaso apoyo de Groenlandia y el conflicto con los habitantes originales, estos viajes constituyen el primer contacto europeo conocido con las Américas. Sin embargo, este éxito sigue siendo un testimonio de la maestría marítima y la incansable curiosidad de los vikingos, empujando los límites del conocimiento europeo varios siglos antes que Colón. Al expandirse por el Atlántico Norte, los vikingos demostraron que no eran solo saqueadores destructivos. En Islandia crearon una comunidad gobernada por leyes y literatura. En Groenlandia, desafiaron climas hostiles durante generaciones, estableciendo vínculos comerciales con Europa desde un puesto avanzado en el borde del Ártico. En Vinland, probaron brevemente las posibilidades de un nuevo continente. Para muchos que afirman ser parte de estos asentamientos, el espíritu de exploración e independencia permanece en el corazón de la memoria de la era vikinga. A medida que los ejércitos avanzaban hacia Inglaterra e Irlanda y las flotas navegaban por los ríos de Francia, otros pioneros vikingos cruzaban silenciosamente las aguas más formidables del mundo, reclamando nuevas fronteras que pocos habían imaginado. Sus esfuerzos permanecerían en gran medida desconocidos fuera de las sagas y raros rumores hasta que la arqueología y la investigación moderna revelaran la extensión de la ambición nórdica en el Atlántico. Mientras algunas bandas nórdicas vagaban por las costas atlánticas, otras dirigieron su mirada hacia el este, descendiendo por los ríos que cruzaban las vastas extensiones de lo que se convertiría en Rusia, Ucrania y más allá. La mayoría de estos aventureros provenían de lo que hoy es Suecia y buscaban comercio y oportunidades de prosperidad más que una conquista total. Seguían vías fluviales como el Dnieper y el Volga en dracas resistentes, adecuados para la navegación fluvial, fáciles de remar contra corrientes lentas y lo suficientemente ligeros como para ser transportados alrededor de rápidos peligrosos.
A lo largo de estas rutas, los nórdicos encontraron comunidades ucranianas y eslavas, intercambiando pieles, cera y miel por la plata y las telas que llegaban del mundo islámico y de Bizancio. Con el tiempo, estos comerciantes, a quienes algunos cronistas llaman Vareg, fundaron y tomaron control de lugares clave destinados a convertirse en los primeros centros urbanos. Staraya Ladoga, que los nórdicos llamaron Aldeg Juborg, se convirtió en un bastión vital cerca del lago Ladoga, y Novgorod, Hamgard en su idioma, surgió más al sur, actuando como guardianes de sistemas fluviales más profundos. Aunque los lugareños a veces chocaban con estos forasteros, podían formarse alianzas. Según relatos posteriores, un jefe nórdico llamado Rurik se asentó en Novgorod alrededor del 862, fundando una línea que extendió su autoridad hasta Kiev. A finales del siglo IX, el príncipe Oleg capturó Kiev en el Dnieper, erigiendo un bastión que dominaba el acceso al Mar Negro. Así nació el Principado de Kiev, una entidad política tejida de hilos escandinavos, eslavos y otros. Desde Kiev, los príncipes nórdicos lideraron expediciones hacia el sur, apuntando a los ricos mercados de Constantinopla, Miklagar en antiguo nórdico y a los de los califatos islámicos. Los tratados comerciales concluidos con Bizancio permitieron a sus Vareg comerciar en la capital imperial. Sin embargo, a veces, estas misiones se convertían en saqueos. Los cronistas mencionan flotas con ruedas atacando Constantinopla o ciudades costeras cuando las negociaciones fracasaban. Los emperadores bizantinos, impresionados por la valentía de estos guerreros del norte, finalmente los reclutaron en una guardia de élite conocida como la Guardia Vareg. Esta fuerza mercenaria protegía personalmente al emperador, combinando la dureza vikinga del campo de batalla con una creciente lealtad al oro y prestigio bizantino. Los relatos de testigos presenciales, en particular los del diplomático árabe Ahmad ibn Fadlan, destacan la originalidad cultural de los comerciantes nórdicos que se asentaron en el este. Describió a hombres grandes, tatuados, realizando rituales solemnes en un funeral de barco, sacrificando riquezas y a veces incluso a un esclavo para acompañar al difunto en el más allá. En los bulliciosos mercados del Volga, estos del norte comerciaban esclavos, ámbar y cuernos de reno por dirhams de plata acuñados en ciudades distantes como Bagdad y Samarcanda. A lo largo de las generaciones, muchos colonos nórdicos se casaron con familias eslavas locales, adoptando gradualmente el cristianismo ortodoxo oriental y fusionando las costumbres nórdicas con la tradición local. Para el siglo XII, el carácter escandinavo original de la élite roja había evolucionado en una dinastía eslava distinta cuyos príncipes llevaban nombres no cristianos y sellaban lazos con las cortes europeas a través de alianzas matrimoniales. Aunque estos vikingos orientales dejaron atrás menos incursiones famosas que sus parientes occidentales, su legado fue igualmente significativo. Sentaron las bases de centros urbanos, establecieron extensas redes comerciales que unían el Báltico con el Mar Negro e influyeron en la formación de los estados medievales de Europa del Este. Al moldear el reino de Kievan Rus, demostraron que la influencia vikinga no se limitaba a asaltos marítimos. También prosperó como una red de comerciantes mercenarios y colonos que trazaban nuevos destinos a lo largo de cada vía navegable. En la temprana era vikinga, las creencias paganas guiaban las vidas de los nórdicos, conectando comunidades con deidades como Odín, Thor y Freya. Los entierros navales, los sacrificios de animales y la cuidadosa observancia de ritos estacionales eran parte integral para mantener la buena fortuna. Pero hacia finales del siglo XI y principios del XI, el paisaje religioso de Escandinavia se transformó radicalmente. Misioneros cristianos de tierras francas, de Inglaterra anglosajona y de otras regiones se trasladaron al norte, encontrando a su paso indiferencia, hospitalidad o abierta hostilidad. Sin embargo, en el fondo, las corrientes políticas estaban cambiando. Reyes ambiciosos se dieron cuenta de que adoptar el cristianismo podría consolidar su poder y vincularlos al mundo cristiano más amplio. Dinamarca lideró el camino. El rey Harald Diente de Lobo, que reinó a mediados y finales del siglo X, proclamó famosamente en la piedra de Jelling que había hecho cristianos a los daneses. Esta aprobación real no convirtió instantáneamente a toda la población, pero obligó a los líderes a reconsiderar lealtades antiguas. Las iglesias surgieron cerca de antiguos lugares de culto, y las piedras rúnicas comenzaron a invocar a Cristo en lugar de a Thor. El arte y las inscripciones en estos monumentos también evolucionaron, reflejando la transición cultural general. En Jelling, específicamente, las piedras encargadas por Harald exhibieron una forma decorativa distinta que más tarde influiría en lo que los estudiosos modernos denominan el estilo de Jelling, una fase del arte vikingo reconocible por sus motivos de animales entrelazados y diseños de cintas.
A través de Escandinavia, desarrollos artísticos comparables reflejaron las transformaciones sociales y religiosas de finales del siglo XI y principios del XI. Estilos anteriores, como el bord, caracterizados por bestias que se agarran y entrelazan, y mamés que presentaban un follaje y animales más elaborados, dieron paso a formas ringeric, boles gráciles y criaturas estilizadas, y finalmente al elegante estilo urna. Reconocible por estos animales filiformes y serpenteantes entrelazados en patrones fluidos, esta estética apareció no solo en piedras rúnicas, sino también en metal, tallas de madera y objetos cotidianos, mostrando que el arte podía servir como un puente entre el simbolismo pagano y el cristianismo. Incluso a medida que los gobernantes vikingos adoptaban nuevas prácticas religiosas, mantenían un gusto por la ornamentación intrincada, honrando las antiguas tradiciones artesanales mientras incorporaban imágenes cristianas. La historia de Noruega fue más tumultuosa. Los primeros conversos, como Håkon el Bueno, se propusieron imponer la nueva fe, enfrentando feroz oposición de líderes aferrados a los dioses ancestrales. Reyes más resueltos como Olafre Tryggvason y Olafre Haraldsson, más tarde venerados como San Olaf, utilizaron tanto la diplomacia como la coerción brutal para romper la resistencia pagana. Las sagas cuentan cómo Hafr Tryggvason descendió por la costa, forzando a los líderes locales a aceptar el bautismo o enfrentarse a la ejecución. Aunque estos métodos fueron duros, muchas comunidades finalmente reconocieron la nueva religión apoyada por la autoridad real. Tras la muerte de Olafr Tryggvason, la resistencia resurgió. Pero Olafre Haraldsson continuó la misión y su canonización póstuma fortaleció la identidad cristiana en Noruega hasta el punto de que, a mediados del siglo XI, los grandes ritos paganos habían casi desaparecido. El proceso fue más lento en Suecia, donde el antiguo templo de Uppsala seguía siendo un renombrado centro de culto nórdico. Los reyes que abrazaron el cristianismo a menudo encontraron resistencia de facciones paganas. El conflicto alcanzó un punto de inflexión dramático cuando se dijo que el templo fue destruido hacia finales del siglo XI por el rey Angel Viejo, simbolizando el colapso final de los grandes cultos paganos. En 1940, la religión oficial de Dinamarca, Noruega y Suecia era el cristianismo. ¿Se practicaba de manera desigual en distritos remotos? Este cambio general transformó la sociedad escandinava. Los jarles belicosos se encontraron sujetos a monarcas ahora vinculados a estructuras eclesiásticas internacionales. El comercio de esclavos disminuyó gradualmente. La esclavitud de correligionarios comenzó a ser condenada cada vez más. Las leyes eclesiásticas reformaron las costumbres matrimoniales. Y los derechos de herencia, cambiando la posición de las mujeres en ciertas áreas. La cultura escrita en latín complementó las antiguas tradiciones rúnicas, permitiendo a los reyes mantener registros más sistemáticos. Algunas prácticas vikingas, como los entierros navales, las incursiones a gran escala y la veneración abierta de deidades nórdicas, comenzaron a disolverse en la memoria. Para Europa en su conjunto, la cristianización rebranding a los escandinavos, transformando a los antiguos saqueadores paganos en aliados potenciales, socios comerciales e incluso participantes en empresas más grandes como peregrinaciones y cruzadas. Estos cambios no ocurrieron sin conflictos ni de manera fluida. Sin embargo, para el siglo XI la metamorfosis era innegable, y las sociedades que una vez engendraron a los saqueadores en su camino hacia el índice de Farne ahora se presentaban como reinos europeos listos para elevarse a los estándares políticos y religiosos de sus vecinos del sur. En septiembre de 1066, un legendario rey guerrero llamado Harald de Leddur lideró una flota noruega hacia Inglaterra. Aspiraba a reclamar el trono inglés, creyendo que su sangre real y títulos vikingos lo hacían un sucesor legítimo. En la batalla de Stamford Bridge, cerca de York, estas tropas enfrentaron al rey inglés Harold Godwinson. La ferocidad de esta lucha igualó a las más grandes sagas vikingas. Pero el ejército de Harald fue frustrado. Él pereció en la confrontación, su sueño de conquista hecho añicos por las lanzas inglesas. Los historiadores a menudo consideran esta derrota como el final simbólico de la era vikinga. Nunca más un gobernante escandinavo intentaría una invasión tan vasta de Inglaterra basándose únicamente en la fuerza de las armas. Sin embargo, la ironía no tardó en llegar. Apenas 3 semanas después, los normandos, liderados por el duque Guillermo, un descendiente de vikingos establecidos en Francia, triunfaron sobre el mismo rey inglés en Hastings. Donde la flota de Harald aún encarnaba el viejo espíritu de la rapiña y la conquista, la expedición de Guillermo se presentaba rodeada de feudalismo, apoyo papal y caballeros montados, prueba de la profunda transformación de la herencia nórdica bajo la influencia del continente. En cierto sentido, Guillermo el Conquistador completó lo que los vikingos anteriores en Inglaterra no habían logrado, la captura de la corona inglesa. Sin embargo, lo hizo como un señor feudal de Normandía y no como un rey vikingo.
Mientras tanto, en Dinamarca, Noruega y Suecia, la autoridad de los monarcas cristianos se estaba centralizando. Los jarles que una vez vagaron por el mundo o levantaron bandas privadas para saquear en el extranjero, ahora veían sus ambiciones limitadas por reyes más poderosos preocupados por la estabilidad. El destino de los castillos y los ejércitos permanentes en Europa hacía que las incursiones costeras fueran menos rentables y mucho más peligrosas. Cuando los vikingos aún buscaban guerra y gloria, cada vez más servían como mercenarios o participaban en expediciones autorizadas como en la Guardia Vareg de Bizancio. En lugar de lanzar sus propias incursiones, las defensas se habían fortalecido en Gran Bretaña y en los territorios francos, y las comunidades monásticas ahora protegían sus valiosas posesiones tras muros. Las condiciones que habían permitido que pequeñas bandas de barcos asolaran costas distantes ya no existían. Sin embargo, la influencia nórdica permanecía en muchos rincones del continente. En Danelag, familias de origen escandinavo se habían aliado con los anglosajones, dejando su huella en el idioma y la administración local. En Normandía, los descendientes de los vikingos se convirtieron en algunos de los conquistadores más ambiciosos de Europa, avanzando hasta Sicilia y más allá. Hacia finales del siglo, los señores normandos como Robert Guiscard y su hermano Roger I habían fundado principados en el sur de Italia, extendiendo gradualmente su dominio a la isla de Sicilia. Allí, fusionaron las herencias latina, griega y árabe, fundando un próspero reino multicultural. Más tarde, los príncipes normandos participaron en la Primera Cruzada, llevando consigo un estandarte guerrero que se basaba en parte en su herencia vikinga. Figuras como Bohemond de Taranto, hijo de Robert Guiscard, lideraron contingentes normandos en Tierra Santa, reforzando su reputación como soldados formidables y líderes destacados. En las islas escocesas, Orkney y partes de Irlanda, la cultura nórdico-gaélica floreció durante siglos, influyendo en el arte, la política y el comercio. Pero los días de los señores paganos que llegaban a costas cristianas en busca de tesoros y fama habían terminado. Para finales del siglo XI, los reinos escandinavos se asemejaban a sus vecinos europeos tanto en fe como en estructura política, cerrando efectivamente el telón sobre la era vikinga como fenómeno histórico. Estas últimas batallas de 1066 subrayaron el nuevo orden. La derrota de Harald el Duro en Stamford Bridge sigue siendo uno de los grandes desenlaces dramáticos de la historia. La última resistencia del viejo espíritu de la rapiña contra una Inglaterra con tácticas refinadas y un rey competente. Antes de que terminara el año, el éxito normando en Hastings selló el destino de Lille. Así, la era vikinga terminó con una reversión, no con el triunfo de un vasto ejército nórdico, sino con la victoria de una dinastía que debía su ascendencia a antepasados vikingos, pero que se había convertido en algo completamente diferente. Se dice que la herencia nórdica persiste en el idioma, la cultura y las líneas de sangre, demostrando que en pocas generaciones, los marineros del norte sacudieron y luego reformaron la Europa medieval. De saqueadores a gobernantes, los vikingos dejaron una marca que sus primeros adversarios nunca habrían imaginado. Sus descendientes de Normandía, desde hace mucho tiempo alejados de los drácars de madera, moldearon el destino de Inglaterra y luego se expandieron hacia el Mediterráneo. Más al este, los Vareg se asentaron a lo largo de los ríos y contribuyeron al surgimiento de Kievan Rus, un estado poderoso que influyó en la formación de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. A través del Atlántico Norte, las costas una vez desiertas aún llevan rastros de asentamientos nórdicos, mientras que en las islas británicas, los nombres de lugares, palabras dialectales e incluso firmas genéticas revelan la profundidad de la mezcla vikinga. Sus legados culturales y tecnológicos, técnicas de construcción naval, asambleas legales y artesanías se difundieron a regiones una vez aterrorizadas por incursiones repentinas. Con el tiempo, la narrativa vikinga cambió de episodios de caos a contribuciones duraderas en gobernanza, comercio y exploración. Las sagas y las piedras rúnicas evocan las hazañas de reyes y marineros comunes, alimentando la imaginación mucho después de que los arcos se desataran y las espadas se guardaran. Incluso hoy, los medios y el estudio académico mantienen viva la era vikinga, asegurando que su reputación tanto por la ferocidad como por la innovación continúe fascinando.